Señor, gracias por la bendición de estar aquí una vez más. Te damos gracias por el día, gracias por la vida, gracias por la familia, gracias por los amigos. Quiero leer una porción bíblica en Mateo 9:35 que dice, honrando a Dios, al Espíritu Santo, a Jesucristo, dice, la mies es mucha, los obreros pocos. Y en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 14, dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien le predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian buenas nuevas. Conversaba yo en el día de hoy con un viejo amigo de infancia, y estábamos conversando sobre los predicadores. ¿Cómo es la predicación hoy día? ¿Por qué muchos quieren ser predicadores? ¿Por qué hay tantos predicadores? Y siguen retumbando con el paso del tiempo las palabras del Señor. La mies es mucha y los obreros son pocos. Parafraseando podríamos decir, la mies es mucha y los que predican, los predicadores, son pocos. Pero hablábamos que el mundo está lleno de predicadores y muchas veces comentábamos nosotros, ¿sabrá cada predicador cuál es su función? ¿Cuál es su trabajo? Si Dios lo llamó, ¿para qué lo llamó? Si le gustó y se enroló y está haciéndolo porque ama a Dios, porque le gusta, por la razón que fuese que están. Pero hay muchos predicadores hoy día. Y comentábamos y hablábamos de predicadores en los medios sociales que a veces uno dice, pero son llamados a predicar las buenas nuevas, las enseñanzas apostólicas, el evangelio de salvación, de liberación, el reino de Dios, o son llamados para estar atacando, denigrando, con palabras obscenas, con palabras denigrantes, con insultos. Son llamados para eso, y estábamos hablando sobre este asunto, y siempre decimos, y a lo mejor ustedes que escuchan podrán compartir, que la situación allá afuera está muy difícil, muy difícil. Entonces nos preguntábamos, ¿para qué Dios llama personas para que sean predicadores? Y estábamos conversando sobre dos personajes de la Biblia. En el Nuevo Testamento, uno fue diácono, pero era un predicador, Felipe y Esteban. Dos predicadores de la Biblia que predicaban. Pero hoy hay cientos y cientos y cientos, y la mies sigue siendo mucha, y los obreros, los predicadores, pocos. ¿Cuál es el objetivo de predicar? ¿Cuál es el propósito que se propone? ¿Qué quiere alcanzar? ¿Qué está buscando? Hay que mirarlo desde diferentes ópticas. ¿Cuál es el objetivo? Y me gusta lo que dice Romano, que cuán hermosos son los pies de los que llevan las buenas nuevas. Todavía aún con todos los medios existentes, tecnología avanzada,
celulares, tabletas, laptops y todos estos medios de comunicación, televisiones de pantallas gigantes en las afueras. Todavía la mies es mucha y hay mucha gente que no conocen el Evangelio, que no saben lo que es el Evangelio. En esencia, lo que son las buenas nuevas, lo que es el reino de Dios, lo que es la buena relación con Dios, lo que es la comunión con Dios, lo que es la salvación, lo que es ser cristiano, lo que es ser evangélico, cómo llegar a serlo, cómo conocer a Dios, cómo recibir a Cristo. Una serie de cosas que están en la Biblia y que están aquí en lo que el Señor trajo y vino a hacer por la humanidad. Y esa conversación fue larga, la pospusimos para luego continuarla. Yo digo personalmente que los predicadores desempeñan un papel, una función importante. Cuando son voceros de Dios, cuando realmente tienen la pasión, la compasión por los pecadores y quieren que las almas se salven, y por eso se preocupan en llevar el mensaje. ¿Son todos los predicadores iguales? ¿Tienen el mismo sentir? ¿Tienen el mismo objetivo? ¿Tienen el mismo propósito? ¿Se proponen trabajar arduamente por el reino de Dios? ¿Qué es lo que los motiva? ¿Cuáles son los motivos, la motivación para estar y ser predicadores? Vamos a mirar muchas veces cómo la naturaleza humana se envuelve y las cosas cambian su curso, las cosas se hacen distintas. ¿Qué es un predicador? ¿Qué es un predicador? Es un vocero de Dios, es un orador, en este caso evangélico, que anuncia buenas nuevas de salvación, que anuncia buenas nuevas de salvación. Pero todo el mundo, utilizando esta expresión, quiere ser predicador. ¿Por qué razón? Porque le gusta que lo admiren, porque le gusta que lo tengan en un pedestal muy elevado, porque quiere estar detrás de un micrófono, porque quiere ocupar los púlpitos de congregaciones muy vastas, de muchos miembros. ¿Por qué razón? ¿Serán esos los motivos? Porque muchos quieren ser predicadores. Yo recuerdo en mis años de juventud, siendo un joven de unos 21 años de edad, con todos mis amigos, con mi amigo con quien hoy hablaba, que teníamos el deseo de ser predicadores. Anhelábamos ser predicadores. Y en la época se distinguían algunos predicadores por su verbo, su léxico, su conocimiento bíblico, por una serie de razones, y muchas veces esas cosas inspiraban a uno y uno quería ser como ellos, uno quería llegar a ese sitial. Con el paso de los años que uno va adquiriendo experiencia, que uno madura como persona, uno madura intelectualmente, uno madura en su relación, uno progresa en todo y uno empieza a entender realidades, a aprender realidades y a mirar cuál es el propósito verdaderamente de ser un predicador. Y uno tiene que reconocer que en el transcurso de la vida se equivocó en muchas ocasiones, se equivocó cuando enfocaba el propósito de ser un predicador
de otra manera. Y queremos ver en las Escrituras, esto es importante, mirarlo en la Biblia. Felipe era un predicador, le predicó a aquel eunuco que vino a las celebraciones en Jerusalén, le predicó y se fue convertido y lo bautizó también. Qué interesante. Entonces, un predicador es uno que predice, es un vocero de Dios. En este caso, estamos hablando de predicadores evangélicos. De eso estamos hablando. Predicadores evangélicos, cristianos. Está lleno. Todo el mundo quiere predicar, pero ¿dónde? Porque la pregunta que surge, ¿dónde hay que predicar? ¿Dónde hay que predicar? En todos los lugares del mundo hay que predicar. En campos remotos, porque una peculiaridad del ser humano es que se radica en un lugar y atrae a otros y empiezan a crecer y forman una comunidad y se extienden y se extienden. Y cuando viene a ver, usted tiene un pueblo ahí, grande. Entonces esa gente necesita a Cristo como los que viven en grandes ciudades. Personas sin preparación, muchas veces intelectual, escolar, por no tener la oportunidad, por una serie de factores, necesitan. Pero, ¿qué pasa hoy? Y eso lo vemos, y no lo estamos haciendo en forma de crítica, sino en una manera objetiva y que sirva para pensar, meditar, reflexionar, recapacitar y mirar. Los predicadores se han concentrado en un solo lugar. La mayoría se han concentrado en un solo lugar y de ahí no se salen. Y muchos dicen que Dios lo llamó. Bendito sea Dios, no se puede poner en tela de juicio. Hubieron dos predicadores en el Nuevo Testamento que hablan predicadores, gente sencilla, Felipe y Esteban. El apóstol Pablo también era un predicador, Apolo era un predicador, Pedro era un predicador. Pero el predicador tiene que reunir ciertas características primeramente. ¿Cuántas personas que están causando escándalo en los medios sociales, que tienen un micrófono en la mano y están en nombre de Dios, en nombre de Jesucristo y del Espíritu Santo de Dios, diciendo que el Señor lo llamó, y hacen muchísimas cosas que son reprochables, que se pueden señalar, que son objeto de crítica y de charla y burla en los medios sociales? ¿Por qué razón? Dios sabe a quién llama. Él está diciendo que la mies es mucha. Hay mucha gente que no. La mies representa seres humanos, hombres, mujeres, jóvenes, representa seres humanos, y es mucha. Y los obreros, los que predican, son pocos. Son pocos los obreros. Entonces, alguien una vez me dijo, no es que Dios llama dependiendo de la categoría. Dios no te va a enviar a ti para que tú le vayas a predicar a un presidente, pues Dios escoge una persona de ese nivel. Y yo digo que eso no se puede probar de decir eso, porque hay hombres que Dios pone gracia y los que están en grande altura, que son seres humanos que por tener una posición económica elevada, por ser personas educadas, han escalado socialmente en la sociedad y le dicen que son personas grandes. Muchas veces esos grandes tienen necesidades y hay un pequeño por aquí predicando y le dicen, hay un hombre allí, y descienden y vienen y se encuentran con Dios. Y hay testimonio de hombres de esa categoría
que han oído a predicadores sencillos, hombres sencillos de Dios, porque los hombres de Dios tienen que ser sencillos, tienen que ser humildes. Los que tienen alas de pavo real tienen que cuestionarse y tienen que mirar la razón por qué se comportan de esa manera. Los predicadores tienen que tener cierta característica primero para ser un predicador. Tienen que ser hombres sinceros. Vivir y sentir lo que predican. Los que hablamos y predicamos el evangelio, la primera característica que tenemos que tener es vivir lo que predicamos. Los fariseos tenían un problema y el Señor Jesucristo siempre lo enfrentaba, porque no vivían lo que enseñaban, lo que predicaban, le imponían cargas a otros. Y el Señor duramente en una ocasión le dijo: vosotros camináis varias millas para ser un prosélito y lo hacen 2 veces más hijo del infierno. Los fariseos no vivían lo que predicaban. Y una característica importante del predicador es vivir lo que predica y sentir lo que predica, creer lo que predica. Si lo vive, lo cree, y si lo cree, lo siente. Es un testigo de lo que ha recibido de Dios. Un testigo de lo que ha recibido de Dios. Es una persona que tiene una convicción. Está convencido. No ha sido influenciado. Convencido. Y cuando uno tiene convicción, tiene firmeza, está establecido, está parado en el lugar donde tiene que estar. Tiene que tener una conducta moral irreprochable. Y ese es el gran problema de las críticas y los escándalos que hay hoy. Hay personas que dicen: no le hago caso. ¿Por qué razón? Cuando señalan, cuando hablan. Cristo dijo que nos gocemos y nos alegremos cuando digan cosas sobre nosotros mintiendo que no sean verdad. Pero hay personas que no pueden probar que lo que están diciendo no es verdad. Y ese es un gran problema hoy. Y están todas las críticas. ¿Por qué razón? Los predicadores pueden levantar su cabeza en alto, alzar sus manos en alto, sus manos con conciencia limpia y poder decir que Cristo salva, que Cristo salva, que Cristo perdona, que Cristo ama a la humanidad y que vino a reconciliarla con Dios. Conducta moral irreprochable. Llamado por Dios, hay un llamado general a pregonar, a predicar el evangelio, las buenas nuevas, el reino de Dios. Y hay llamados especiales, hombres que Dios llama. Y nosotros lo vemos en la Biblia, que Dios dice: apártame a fulano de tal, el Señor. Le plujo a Dios hacer eso, y Dios es soberano, y nadie puede cuestionar a Dios. Lleno del Espíritu Santo de Dios, el Espíritu que Cristo dijo que vendría para guiarnos, que vendría para enseñarnos. Él que dirige la iglesia, ser lleno de esa gloria, tener lo que se conoce en el pueblo como unción. Cuando dice ese hombre habla con unción, con autoridad del Espíritu Santo. El éxito de un predicador depende ¿de qué? ¿De qué depende el éxito de un predicador? Esa es una pregunta que yo me la hago todos los días.
El éxito de un predicador depende de qué. Hay muchas personas, yo hago esta pregunta antes de hablar del éxito de un predicador, ¿de qué depende? Dios está llamando y sigue llamando a anunciar al mundo las buenas nuevas. Dios está interesado en la salvación de las almas. Dios está interesado en la salvación de las almas. Tu prestigio, tu fama, tu grandeza, todas estas cosas, no. Dios está interesado en la salvación de las almas. Y yo hago esta pregunta y suena, y voy a hacer la explicación rápidamente para que no me vayan a juzgar y a condenar. ¿Qué impresiona a Dios de un predicador? ¿Qué impresiona a Dios de un predicador? Nada, absolutamente nada. El ser humano no va a impresionar a Dios. ¿Y qué significa la palabra impresionar? Vamos a empezar por ahí. ¿Qué impresiona a Dios de un predicador? Hay muchas gentes, llamados predicadores, que se han creído que ellos pueden impresionar a Dios. Y Dios, nadie puede impresionarlo, porque Él es el que llama, el que capacita, el que respalda, el que guía, el que protege al que está bajo su sombra, es Dios. Entonces, ¿qué es impresionar? Dice, escuche bien, impresionar, alteración en el ánimo de alguien, fruto de una sensación intensa de admiración. Esa es la definición humana que se da de impresionar. Y como estamos hablando entre humanos, porque no somos ángeles, no somos seres celestiales, no somos seres que descendemos del cielo, somos humanos, hacemos la definición para entenderla. Pero a Dios nadie puede impresionarlo. Que Dios diga, wow, qué predicador tremendo yo tengo. Wow, pero qué impresionante. Porque dependemos de Dios. Lo que pasa durante una predicación, los que pasan llorando, compungidos, los que se convierten, los que oyen el mensaje y vienen con lágrimas y vienen, no eres tú predicador, es Dios. Es el Espíritu de Dios que lo convence y lo compunge, porque el único que tiene ese poder de gloria, la capacidad de hacer eso, es el Espíritu de Dios, no ser humano. Entonces, está claro que ningún predicador puede impresionar a Dios. Y hay otra definición de la impresión: cambio de ánimo causado por un factor externo, sentimiento causado por algo o alguien. Todavía yo no lo he leído en las Escrituras que alguien ha impresionado a Dios. Dios está esperando que tú hagas, que vaya a hacer lo que Él te envió a hacer. Simple y llanamente. Dios no te ha enviado a buscar fama. Por eso, cuando envió a aquel grupo de 70 que lo envió de 2 en 2, le dio instrucciones de lo que tenían que hacer. Y el siervo que está sometido a su Señor hace lo que su Señor quiere que él haga. ¿Qué miró Dios cuando llamó a Samuel? ¿Qué miró Dios cuando escogió a David? ¿Qué miró? Dios miró sus corazones. Y la Biblia dice, yo no voy a explicar eso, no voy a explicarlo, que David tenía un corazón, ¿me entiende? Conforme a Dios. Tenía un corazón.
Samuel no entendía el llamado que Dios le estaba haciendo, hasta que le dijo Elí: cuando tú oigas, dime, heme aquí, Señor. Aunque su madre lo dedicó al Señor, pero Dios mira el corazón del hombre y sabe lo que hay ahí dentro. Si está buscando gloria, si su ego se ha exaltado, se ha crecido, si su ego se ha elevado, si piensa que por él pasan las cosas, que solamente puede ir a lugares determinados, que solamente para acercarse a él hay que hacerlo por trasmano porque ya él tiene una grandeza superior. Pero el Señor, el Maestro de maestros, no se mezclaba entre la gente. ¿Y quién puede ser más grande que el Señor? Predicar por predicar no tiene sentido. Predicar por predicar, he dicho y repito, no tiene ningún sentido. En la Biblia todo está escrito para nosotros, para darle dirección a nuestra vida. Porque hay que predicar a los demás lo que nosotros recibimos un día. Pero hoy todos los predicadores, la mayoría, yo lo veo concentrado dentro de las iglesias. Las iglesias tienen un pastor para exhortarlo y para enseñarle, para exhortación y para enseñarle, para guiarlo. ¿Para qué? Para guiarlo hasta que alcancen una madurez y dejen de ser niños en Cristo. Usamos muchas veces la razón en vez de usar la Biblia. Entonces, como no impresionamos a Dios, el éxito de un predicador depende de qué. Cuando está sujeto, cuando está sometido a Dios, cuando depende de Dios. Ese es el éxito de cualquier predicador. Si se sale de ahí, está fracasado. Si se despega de la fuente, está fracasado. ¿Impresionar a Dios por tu capacidad? No, jamás por tu capacidad. En una ocasión me dijo un hombre, y esta es una historia verídica, no voy a mencionar nombre, porque ya no está con nosotros en el plano terrenal. A mi amigo y a mí iba a predicar ese día en nuestra iglesia, y nos dijo: cuando yo predique, ustedes dos se van a convertir. Pero nosotros somos convertidos, somos creyentes en el Señor. Pero Él nos dijo eso, que nos íbamos a convertir ese día. No sé si a lo mejor tendría un mensaje especial, algo dado por Dios que tendría que decirnos a nosotros. Cuando empezó a hablar, no habían transcurrido 3 minutos cuando se quedó sin voz y no pudo predicar. Y nosotros no hicimos juicio, pero siempre nos preguntábamos: ¿qué ocurrió aquí? ¿Qué pasó aquí? Muchas veces se le monta aquí en el cerebro, en la cabeza al ser humano, en su parte humana, que por su capacidad van a impresionar a Dios. Y yo dije que a Dios nadie lo impresiona. De la manera como exponen, hay personas que se creen que ellos son los mejores exponentes. Y crece un orgullo, y ese es el principio de su fracaso. Como traza su mensaje, su elocuencia, su léxico, su dicción, todas estas cosas. El mensaje de Dios para predicar es tan sencillo, las buenas nuevas, y es salvación. Vale más delante de Dios un alma. El valor que tiene un alma para Dios está por encima de mi elocuencia
como predicador, de tu elocuencia como predicador, de tu manera como expone o como expongo, de cómo se traza el mensaje, de tu exégesis, de tu hermenéutica, como está por encima de todo. El mensaje es tan sencillo y siempre usamos un vocablo cuando conversamos, algunos amigos ministros, que han cientificado el evangelio, que han cientificado todo, si es que se puede expresar, decir esa expresión. Lo han llevado al plano del análisis, de la razón, de la ciencia, y es sencillo. ¿Cuál es el mensaje? Arrepentido y convertido, para que vuestros pecados sean borrados y tu nombre sea escrito en el libro de la vida. De ahí en adelante viene la enseñanza y la exhortación para ir creciendo en la vida cristiana. Me pregunto, ¿predicar es solo para unos cuantos o es para todos? Todo el mundo quiere predicar. ¿En qué lugar? En un púlpito, frente a una multitud. Y no hay tantos lugares donde ir a predicar. Eso no rebaja a nadie, ir a predicar a un mercado, a un parque, cerrar una calle, ir a un campo. No degrada en nada, sino que eso engrandece a uno, porque uno sabe que uno está obedeciendo y cumpliendo con la voluntad de Dios de llevar este mensaje. Todos pueden ser predicadores. En cierto sentido, cuando tú das por gracia lo que has recibido y le predicas a otro, eres un predicador. Pero hay predicadores específicos que Dios ha llamado, que Dios ha escogido. Otros han entrado y andan predicando y se van a lugares remotos donde muchos no quieren ir. Muchos no han podido montarse en un avión, no tienen un vehículo y así sucesivamente se sacrifican y van por amor a las almas. Esto debe de ser el motivo de nuestra predicación: amor a las almas. Amor a las almas. Y como dije al principio, hay requisitos para ser predicador en cualquier nivel. Y yo lo mencionaba. Se necesita un lugar específico para predicar. Hay personas que no predican si no es un púlpito, si no es en televisión, si no es en la radio. No hablan de Cristo fuera de ahí. Ese es el lugar específico de ellos. Y algunos tienen un honorario, sus honorarios que han establecido. Pero esa es otra cosa. Hay que predicar donde haya necesidad, necesitado, gente que no conocen a Dios. ¿Saben las gente desbaratadas que el diablo tiene ahí afuera? Las gentes oprimidas que Satanás tiene ahí afuera. Las gentes con corazones destrozados, con sus vidas deshechas, que necesitan una luz que le alumbre, que necesitan una mano que se extienda y los rescate, que necesita quien vaya a decirle: Dios te ama, Cristo te ama. Personas que están llenas de odios, llenas de sentimientos adversos, personas que no se aman ni ellos mismos, necesitan una palabra de aliento, necesitan de alguien que le alcance. Eso tiene un valor y una importancia. ¿Y por qué el Señor dijo: en aquel día muchos me dirán, en tu nombre predicamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos tantas cosas? Y el Señor le va a decir: yo a ustedes no lo conozco. Yo tuve hambre, no me dieron de comer. Desnudo, no me dieron de vestir. En las cárceles, y no me fueron a ver. O sea, hay predicadores que son exclusivos de un lugar.
Y esto es donde quiera que haya necesidad. La gente, el ser humano, a veces se cree que es grande. Y se infla por su grandeza, por lo grande que es. Y yo muchas veces sencillamente le digo, si te llegan a morir y te encuentran 4 o 5 días después de tu muerte, nadie quiere estar cerca de ti porque te va a podrir como se pudren los demás. Tu grandeza, todo eso es aquí, en el psiqui, en tu cerebro, ahí es donde está. Eres un simple ser humano de carne y hueso que necesita comer, descansar, higienizarte, porque si no te sale mal olor de tu cuerpo, porque te enferma como los demás. Entonces, ese espíritu de grandeza hay que reprender al diablo, esa malicia antagónica. Donde hay necesidad hacen falta predicadores. Parece que hoy se hace fácil predicar. Y muchos predicadores están afanados en los temas que van a predicar. Y escogen los temas, escogen lo que van a predicar. Y le dan unos nombres, unos temas que impresionan. A Dios eso no lo va a impresionar con tus temas, con los temas que tú utilices. Eso es aquí para los hombres. ¿Qué se necesita para decirle a los que están sin Dios, sin esperanza, sin amor, vacío, roto, desbaratado? ¿Qué se necesita? Un doctorado. Y no es que yo estoy en contra que no se estudie, pero ¿qué se necesita para decirle a los que están sin Dios, sin esperanza, sin amor, vacío? ¿Qué se necesita? Un doctorado. Un mensaje escrito y redactado de 10 o 15 páginas llamado bosquejo. ¿Qué se necesita? Copiar y buscar en Google todas las informaciones para cotejarla. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué se necesita? ¿Qué se necesita? Tener un corazón lleno de Dios, de amor y compasión, y sentir dolor y pena por ello, y decirle, hay uno que te puede ayudar, hay uno que te puede salvar, Jesucristo. Jesucristo, de una manera sencilla, decirle, Dios te ama, Dios es amor, Dios te ama. Él puede cambiar tu vida como ha cambiado muchas. Tú necesitas a Cristo. Mire qué sencillo. No tengo que ir al griego, no tengo que ir al hebreo. Decirle simplemente, Dios te ama. Dios es amor. Él puede cambiar tu vida. Cristo dijo, vayan y prediquen diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermo, limpiad leproso, resucitad muerto, echad fuera demonios, da de gracia lo que recibisteis, da de gracia lo que has recibido. ¿Por qué todos quieren predicar? Algunos quieren predicar para ser vistos, otros para recibir elogio, otros para ser popular, otros predican por ganancias deshonestas, otros quieren fama. Hay muchas razones, pero la razón que nos debe de mover es el amor que sentimos por lo que se pierden. Y tener el propósito de que conozcan a Cristo como su Salvador. Hermano predicador, hermano que predica, pastor que predica, apóstol que predica, el éxito de un predicador no consiste en todo lo que tú puedas saber o lo que tú puedas tener. Depender de Dios. Haya pues el sentir que hubo en Cristo Jesús. Cristo sentía compasión por los necesitados. Cristo sentía compasión
por los que estaban desbaratados y destruidos por el diablo. Ese debe ser el objetivo. Los predicadores que sus predicaciones son de ataques a los demás, a pastores, a hermanos, a ministros, con palabras obscenas, palabras fuertes, ese no es el mensaje de Dios. Ese no es el mensaje de Dios. Podrá tener mucha elocuencia, preparar un mensaje trazado, un bosquejo trazado, pero si Dios no te respalda, si Dios no está contigo, eso es vacío y hueco, no va a hacer ningún efecto. Los predicadores, para concluir, digo, deben de estar a la disposición de Dios para predicar a cualquiera, donde haya necesidad, y decir y sentirlo: Dios te ama, Dios puede cambiar tu vida. Dios sea bendecido. Gracias, Señor. Bendice a los predicadores que tienen la pasión en el corazón dentro de ellos de hablar tu palabra y el amor hacia los pecadores. Ayúdale, Señor, y sigue levantando gente que quieran predicar, que no estén en busca de la fama, del prestigio, de dinero, de bienes, ninguna de esas cosas, porque tú sabes suplir a los que tú llamas. Bendice, oh Dios, a los que se dejan usar por ti. Gracias en el nombre de Jesús.